Cristian, papá. Ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Seguimos al aire, nunca es tarde. Pasaron 18 minutos de las 5. Te acompañamos hasta las 6 con toda la información. Y después te quedás acá porque se viene un único grande ascenso por 3 y toda la programación de AM650. Que puedes seguirnos en todas las redes sociales, ¿no, Numa? En Instagram, en redes AM650 Somos Argentina. Y también estamos en YouTube, la transmisión en vivo con muchos mensajes a esta hora. Gracias a todos. Les agradecemos profundamente que estén ahí. Ahora vamos a la columna, el espacio de Fede Pasos, que hoy trajo... ¿Qué información? Bueno, vamos a continuar un poco con la rémora de ayer, con la hermosa plaza que vivimos a 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Vale, ya que es una linda y una buena, está bueno volver a compartir. ¿Qué plaza vivimos ayer, che? Hermoso, Muy fue todo lindo. re lindo. No solo porque metimos un palo de gente solamente en Plaza de Mayo y sus inmediaciones, es un numerazo, sino también que lo hacemos extensivo a las principales plazas de la República Argentina y por el clima que se vivía. Realmente un clima hermoso. Entonces, hoy también vamos a repasar esos años oscuros con un episodio del que hoy se cumplen 49 años, que es la desaparición forzada de Rodolfo Walsh, ¿no? Que un día como hoy desaparecía y pasaba a completar la nómina de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos por aquel genocidio encabezado por Videla, Macera y Agosti. Rodolfo Walsh es un periodista y un escritor excelso. Si hablamos de las grandes letras argentinas, sea cual sea el estilo, ahí hablamos de Borges, hablamos de Macedonio Fernández, hablamos de Cortázar y demás, e incluimos en esa mesa a Rodolfo Walsh por sus aportes a la literatura policial a la que se dedicó en sus primeros años cuando continuaba su labor como periodista, que siempre lo fue, sino también por ser uno de los creadores o co-creadores, si se quiere, de la no ficción, ¿no? Este género literario deudor del nuevo periodismo, de la crónica periodística en la que el dato es sagrado, no se fragua la realidad, pero se la cuenta bonito, con los recursos del arte, con los recursos de la literatura. A Sangre Fría, que internacionalmente es conocida como la novela que inaugura este género de no ficción, salió solamente un año antes de Operación Masacre, que es el gran libro de Rodolfo Walsh, no porque sea necesariamente el mejor, porque la verdad que toda su obra es maravillosa, sino porque quizás es el más célebre. Volvemos a lo de ayer, los que somos millennials, los que estamos en los 30 y pico, tuvimos la suerte de que fuimos contemporáneos en años muy importantes y formativos para la conciencia de uno, con políticas del Estado que lo que hacían era levantar la memoria, la verdad y la justicia. Entre ellos, yo, por ejemplo, tuve en la nómina de textos que leí en la secundaria Operación Masacre, Sí. el caso Satanowski, incluso los cuentos policiales de Walsh. Operación Masacre reveló a la sociedad lo que fueron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez a los integrantes de la resistencia peronista que apoyaron el levantamiento lamentablemente fracasado del general Juan José Valle. Bueno, Walsh es importantísimo, es una obra gigante, enorme para la Argentina, y es de esos poquitos que dan orgullo de que son colegas, si se quiere, ¿no? Total. Periodistas. Bueno, también repasar la carta abierta a la Junta Militar, que ayer la mencionábamos en el pase, en la que tiene una frase tremendo, contundente, pero también poniendo en valor esto de la denuncia, el rigor periodístico, pero acompañado con una certeza en las palabras y con una belleza enorme. La carta abierta a la Junta Militar es la última expresión pública de Walsh, ¿no? Al día siguiente de su publicación clandestina, fue desaparecido por el gobierno genocida. Ahí lo que hace es un análisis muy certero de lo que fue el primer año del gobierno militar desde distintos aspectos. El político, con la anulación de la Constitución y de todas las garantías que ella conlleva. El económico, con el proceso de desmantelamiento industrial y la valorización financiera. El social,
lo que hace es denunciar las desapariciones con muchísima información. Y esta fórmula que vale la pena pronunciarla textual, ¿no? Dice, lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades, ¿no? Los errores son quizás los económicos, quizás lo que los militares decían como exceso en el marco de una guerra. Los crímenes, bueno, son los que tapaban como enfrentamientos, y las calamidades son las vejaciones, son los robos de bebés, son los vuelos de la muerte. Bueno, Walsh ya estaba noticiado de todo eso. Walsh es el jefe de inteligencia de Montoneros, ¿no? Es un tipo que también su biografía expresa la época, ¿no? Y las diferentes tomas de conciencia que fueron adquiriendo las personas en la época, porque primero Walsh no venía de una familia, si se quiere, peronista, ¿no? Él fue contemporáneo al peronismo. Su hermano fue uno de los aviadores que bombardeó la Plaza de Mayo. Viene de una familia complicada, Walsh, pero fue tomando conciencia con el tiempo y terminó haciéndose peronista y tomando las armas. Él fue montonero y fue ni más ni menos que el jefe de inteligencia de Montoneros. La actividad periodística de Walsh, no solamente en la época de los 70, sino antes, es extraordinaria, es ejemplificadora. Él fue el director del semanario CGT, de la CGT de los argentinos. Vale la pena estudiarla, vale la pena aproximarse y sobre todo leerlo. Y les traigo una perlita que todavía no se editó, que es una historieta, un cómic que todavía no se publicó, todavía no vio la luz, pero bueno, uno de sus autores es amigo mío, entonces ¡ay, una exclusiva, por favor! Me invitó a compartir algunas viñetas. Esto va a ver la luz prontamente. Wow. Se llama Criptógrafo en Cuba. A la gente que está escuchándonos por radio le comentamos que estamos viendo la portada. Alrec y Ezequiel son los autores, hermosos dibujos. Criptógrafo en Cuba cuenta las vivencias y las experiencias de Rodolfo Walsh en Cuba. Rodolfo Walsh fue invitado por Jorge Massetti, uno de los grandes periodistas que tuvo el siglo XX en Latinoamérica, a participar del proceso cubano. La historieta en Argentina es un legado riquísimo que tenemos que defender, que tenemos que revisar, porque somos también puntales para el mundo en la historieta, y decimos que la historieta social, la historieta de contenido histórico, tiene también una tradición en Argentina. En pantalla estamos viendo a Evita y al Che Guevara dibujados nada más y nada menos que por el gran Alberto Brescia, uno de los grandes dibujantes. Increíble el laburo. Que junto con su hijo Alberto y con Enrique, y junto a ni más ni menos que Germán Oesterheld, hicieron una biografía de Evita y del Che Guevara. Entonces tenemos, por citar el caso más emblemático, ¿no? Pero esto de contar la vida de próceres, personajes importantes y demás, es también una tradición dentro del legado de la riquísima historieta argentina. En ese legado inscribimos Criptógrafo en Cuba, que, como decimos, cuenta la historia de Walsh en Prensa Latina. Walsh viajó a Cuba para integrar el equipo periodístico de Prensa Latina y allá fue criptógrafo, ¿no? Que es una actividad decisiva para la producción literaria que va a encarar después. Realmente es hermosa la historieta, que seguramente conocerán prontamente. Tenemos algunos cuadritos más para ver, para la gente que está en YouTube. Quédense tranquilos los que están escuchando por radio, que lo vamos a describir. Los dibujos son maravillosos y también lo que hace es desacralizar un poco al personaje, ¿no? Sobre todo los que somos del ámbito del periodismo, a Walsh lo tenemos allá arriba, ¿no? Es uno de los es grandes. el uno. Es el uno. Es el uno. Creo que es el que motiva a gran parte de los comunicadores o futuros comunicadores a meterse en la profesión. Sí, claro. Entre sus hitos, aparte de ser uno de los fundadores de la no ficción, de dirigir el semanario CGT, de la Carta Abierta de
junta militar y de todo lo que estamos mencionando, está esta experiencia de Prensa Latina, que era la agencia de noticias de la Revolución Cubana, ¿no? Ahí aprendió muchísimo de lo que es el periodismo revolucionario, del que él iba a formar parte en un proceso que, bueno, nunca triunfó, que fue el de la Argentina, pero del que formó parte en los años ya del pase a la clandestinidad de las organizaciones guerrilleras, fundando la agencia de noticias clandestina, ANCLA, que también fue una agencia importantísima para informar a los periodistas que, pese a estar sufriendo la censura, en algunas páginas de algunos periódicos en particular, Clarín incluso, pero también La Prensa, Crónica y tantos más, colaban algo de esas informaciones y de esos cables de la agencia de noticias clandestina que le llegaban, una agencia movible cuyos integrantes, que eran poquitos, Walsh, fue Berbisky también parte de eso, Lila Pastoriza, se encontraban en distintos puntos del país moviéndose e informando a los medios de comunicación. Walsh es lo más grande que hay. Lean cuando salga Criptógrafo en Cuba, que todavía no podemos decirle dónde la van a conseguir porque no salió, pero está en breve, ya está terminada y es hermosísima. Estamos viendo en pantalla su encuentro con Jorge Massetti. Se las recomiendo, con un lenguaje que nos va a llegar a todos. Hermosa. Y la historia se sigue escribiendo y se sigue también aprendiendo de este grande Rodolfo Walsh. Hermoso, la historieta que cuenta la vida de Rodolfo Walsh, exclusivo acá en Nunca es tarde por Fede Paso, me encantó, gracias. Bueno, cuando salga podemos invitar a... Esperemos que sí, esperemos que se prendan. ¿No es cierto? Sí. Che, muy bueno, siempre geniales tus columnas. Vamos a una tanda cortita y enseguida volvemos, che.